Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy el Club de Auditores Hispanos presenta la tercera sesión del curso virtual especializado Aplicación Práctica de Auditoría Financiera. Tenemos ya en plataforma al doctor Luis Hidalgo Torres de Perú. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la Hola. transmisión que nos convoca para el día de hoy. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo están a todos? Esperando que todo bien. Y bueno, la idea del curso del día de hoy es continuar con el ciclo crítico sobre el proceso de la auditoría, ¿no? Dado que las clases de la semana pasada se hablaron sobre el tema de la planificación, el tema de la materialidad, cuentas significativas, cuentas de riesgo, y ahora lo que tenemos que seguir complementando es el seguir entendiendo el negocio, ¿no? Entonces, ahora, en verdad es entender el negocio en función a los procesos, en función a los distintos ciclos de actividad que pueden tener los negocios, se tienden a realizar en función a técnicas. Las técnicas para la realización, el entendimiento de un negocio se basan puntualmente en dos conceptos, ¿no? A través de una narrativa o a través de hacer un programa en función a los procesos, ¿no? Se supone que los negocios, y acá lo correlaciono a lo que la mayoría indica. Pregunto yo, ¿todos los negocios tienen o suelen tener procesos? ¿Qué piensan? O sea, ¿todos los negocios tienden a llevar procesos? ¿Tienen dentro de su negocio, eh, qué les digo, identificación de los procesos o consideran que no? ¿Qué piensan? ¿O consideran que un negocio no necesariamente tiene controles? ¿No? Todo negocio, o sea, por más que sea muy pequeño o por más que sea muy irrelevante, ¿no? Que se podría decir, siempre va a tener eh, controles, siempre va a tener procesos, siempre va a tener un enfoque de diseño, de control interno, ¿no? Y obviamente lo que este control interno lo que busca es básicamente eh, fundamentar cómo en el proceso, ¿no? Lo que puede fallar eh, se va a plasmar. Ahora, miren, estimados colegas, ¿de acuerdo? En el proceso de la auditoría, una palabra que siempre se dice que hay, que existe, es que siempre eh, puede fallar, ¿no? El auditor que busca ser escéptico, ¿no? El auditor busca contradecir, cuestionar, estresar, ¿no? A la mayoría de las compañías, ¿no? Y obviamente lo que el auditor en el proceso del entendimiento, ¿no? Sea narrativa o sea un flujograma, lo que va siempre va a llevar de la mano es hacer cuestionamiento. Entonces, vamos a ver lo que les he preparado el día de hoy. No sé si están viendo mi pantalla. Sí. Ya. Entonces, lo primero que el auditor para hacer una narrativa, un programa, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿O qué es lo que tiene que hacer para hacer una entrevista? ¿Tener un cuestionario de preguntas o no? ¿Qué piensan? El auditor no tiene que tener un cuestionario o un checklist de diversas preguntas para que en función al entendimiento pueda cuestionar o qué piensan, ¿no? Entonces, este cuestionamiento se llama what could go wrong, o sea, lo que puede fallar en la transacción, lo que puede fallar en el proceso. Pregunto yo, esta hoja de trabajo que luego se los voy a enviar, define, ¿de acuerdo? Define
todos los conceptos, ¿no? O de conceptos descriptivos, ¿de acuerdo? De lo que puede fallar en la transacción. Por ejemplo, que los bienes no sean despachados, que en función de despachos se genere documentos cuando los bienes no son despachados, que las facturas de ventas no sean correctas en cuanto a cantidades o bienes despachados, que las facturas son generadas, ¿no? Y son registradas y que no han sido despachadas y los servicios facturables y no han sido prestados. Que existan facturas duplicadas, que se utilicen precios unitarios de ventas correctos en las facturas, que los cálculos que se multipliquen los precios unitarios por las cantidades no sean correctos. O sea, en el ¿cómo se llama? En la entrevista que uno ejecuta al momento de hacer esto, eh, al momento de hacer carambas, el tema del entendimiento del proceso, la narrativa, de las ventas y de las cuentas por cobrar, ¿no? De la entidad donde uno está auditando, cuando comience uno a ejecutar, siempre va a tener un cuestionamiento sobre las cosas que puedan pasar, ¿no? Y se supone que obviamente el cliente, al momento que te va a dar respuesta en función al el entendimiento del proceso, va a comenzar a decirte, oye, ten cuidado, porque lo que tú me estás cuestionando, yo sí he diseñado o implementado controles de prevención, controles de detección o controles de aplicación que van a servir a mitigar todos los cuestionamientos que tú tengas. Por tal motivo, ¿de acuerdo? El riesgo inherente o el riesgo de la transacción va a estar completamente asegurada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si te dicen, oye, los bienes son despachados a un cliente erróneo, ¿cuál es el control? Eh, ya hay un control diseñado, te dice, mensualmente el supervisor contable revisa que las facturas emitidas y reconocidas correspondan a los despachos realizados o servicios brindados. Entonces, ¿qué tipo de controles? Es un control mensual, es un control de manual detectivo. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Cuál es el racional? Que al posible potencial error que tú consideres por corte, CATAF, ¿no? Existencia o ocurrencia, la aserción de la cuenta de ingreso, ya hay un control que te va a mitigar. ¿Qué te va a mitigar? ¿Qué Que la tipo de compañía, control que la mensual? compañía, disculpen, que la compañía va a tener un diseño ya ejecutado en el proceso del control por el cual va a mitigar lo que puede fallar. Entonces, al auditor, ¿qué se le entra o se le interioriza dentro de su cabecita? En nuestra cabecita, lo que va a interiorizar es que efectivamente, como nosotros ya tenemos una conciencia de control de lo que puede fallar, de lo que nosotros estamos cuestionando sobre el concepto del riesgo de transacción o el riesgo inherente, ya la compañía ha diseñado controles que van a mitigar y, por ejemplo, ya va a quedar de parte nuestra, ¿no? De parte del auditor financiero, si esto lo que puede fallar, lo vamos a mitigar a través de procedimientos, pruebas de control interno o vamos a hacer procedimientos de saldos. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que puede fallar o el potencial error o el what could go wrong que nosotros estamos indicando o describiendo para poder mitigarlo a través de una prueba de control interno o a través de una prueba sustantiva de saldos, yo lo voy a mitigar simplemente con el control interno, ¿no? Sino que también lo puedo hacer a través del procedimiento de saldos y en ese afán yo voy a determinar cuál es mi estrategia de auditoría que voy a seguir. O voy a seguir una estrategia mixta donde probaré control interno y haré procedimientos de saldos, o simplemente mitigaré este que puede fallar a través de procedimiento de saldos. Lo que a mí me convenga o lo que a mí me ayude a poder ejecutar. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, sino para poder continuar, por favor. Por favor, no sé si tienen alguna pregunta.
Eh, Ninguna pregunta, creo, no tienen, no hay du. ¿Me confirmas, por favor? No tenemos preguntas, doctor. Continuamos. Ya, excelente. Más que pregunta, Dígame. y yo estaba pensando lo que tú preguntabas al principio, si es necesario tener un cuadro así. Yo pensaría que igual por cada, digamos, por grupos de empresas, por más que sean del mismo sector, siempre son diferentes. Y pensaría que no porque uno se tenga experiencia, basta, o sea, podría acordarse o verse de los muchos problemas que puede tener u ocasionar una empresa. Por eso yo pensaría que es bueno tener un listado así con los errores posibles que podrían darse. Por lo que uno se ha Correcto, visto, correcto, colega. Efectivamente, este working paper que yo he diseñado, lo he hecho, este es un estándar, ¿de acuerdo? En función a todos los procesos que puede haber en un cierre contable. Proceso de ventas con cuentas por cobrar, proceso de cobranzas con ingreso efectivo, proceso de compras con cuentas por pagar, proceso de planillas o proceso de pago con salida de efectivo, proceso de planillas con pago de planillas, ¿no? Proceso de costo de producción, proceso de inventarios, ¿no? Proceso de cierre contable, inversiones, compra de activos fijos, o sea, tiene todos los procesos. ¿Por qué tiene todos los procesos? Porque, y esta es una buena práctica, ¿de acuerdo? Todo lo que yo he puesto como cuestionamiento a esto que se llama What Could Go Wrong, o lo que puede fallar, o cuestionamientos en el proceso de la auditoría, ¿de acuerdo? Son potenciales ajustes que pueden haber en la transacción, ¿de acuerdo? Y obviamente tú definirás si tu estrategia va a ser, ¿cómo lo vas a mitigar? A través de procedimientos sustantivos o a través de procedimientos mixtos, control interno y ejecución de procedimientos de saldos, ¿no? Por eso lo que yo digo, esto es un estándar, les va a servir, ¿no? Y adicional a ello, ¿no? Yo también, y este es un valor agregado que les voy a dar, ¿de acuerdo? Adicional a ello, también generé un What Could Go Wrong, ¿no? Un checklist por, ¿cómo se llama? Por industria, ¿no? Por ejemplo, para Consumer and Manufacturing, a Consumer and Products, o sea, puede ayudarlos en función al tipo de negocio, ¿no? Entonces, esto se llama cuestionamiento. Cuando ustedes han leído las ISA o las NIAS, las International Standard Audit, o las normas internacionales de auditoría, ¿de acuerdo? Siempre se habla de que el auditor que es escéptico, ¿no? ¿No? El auditor tiene que ser escéptico y el escepticismo viene del cuestionamiento que hace el auditor sobre el proceso, porque el auditor cuestiona y la respuesta que tiene que dar las entidades para poder mitigar ese cuestionamiento que vienen a hacer los controles internos que ellos han desarrollado en sus negocios y que lo pueden plasmar y obviamente nosotros lo vamos a luego aprobar, ¿sí? Ahora, no nos desviemos un poco del tema y me voy a centrar en el tema de planillas porque luego eh, les voy a mostrar un flujograma para que puedan ver cómo se ejecuta, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de planillas, ¿no? A lo que nosotros a veces nos preocupamos es que pueden existir pagos a empleados ficticios, que hayan o existan errores en el tiempo del cálculo para los empleados, ¿no? Que no existan, por ejemplo, pagos a empleados reales que no trabajaron, que no existan errores en el archivo de transacciones de nómina, que las obligaciones realizadas en nómina no estén sobreestimadas, que los beneficios de los empleados como horas de vacaciones y años no estén sobreestimadas, que no existan pagos duplicados, que el pago neto por cada cheque o transferencia de nómina sea el mismo que aquel que el archivo de transacción, que las tasas de pago sean correctas, que no hayan errores en la multiplicación de horas de trabajo, que no hayan errores en los campos de beneficios empleados, ¿no? Que no existan errores en el tema remunerativo, que todos los cheques de nómina sean registrados de manera correlativa, ¿no? Todos estos temas son lo que puede fallar. Los controles, nuevamente, lo que están diseñando los controles,
se supone que ya son la respuesta al cuestionamiento que hace el auditor, ¿no? Entonces, estos serían los controles que se implementarían en el proceso de nómina, ¿de acuerdo? Para que se lleve un adecuado proceso, ¿sí? Para que se lleve un adecuado proceso. Que el gerente de recursos humanos apruebe la contratación del personal obrero y administrativo, que la compañía para la aprobación debe tener como mínimo la firma de 2 personas, que el sistema, ¿no? O el RP que la compañía tenga cuente con controles de programación que aseguren que los usuarios no autorizados no puedan ingresar o modificar datos del personal, que el gerente general apruebe el cálculo de las comisiones, ¿no? El cálculo de las comisiones de vendedores, que el módulo de recursos humanos permita acceder a la opción de agregar y modificar puestos de salario, que mensualmente el cálculo de la planilla del sistema sea revisada y aprobada por el jefe de recursos humanos, ¿no? Entonces, acá están los controles que deberían existir para mitigar el concepto del, ¿cómo se llama? Del concepto de la planilla. ¿Y eso cómo se plasma? A través de eh, un flujograma, ¿no? Que es el siguiente working paper que les voy a mostrar. ¿Están viendo mi pantalla, señores? ¿Están viendo mi pantalla? No. ¿Sí? Sí, Luis, sí. Ya. Para entender, para conocer, para saber auditar un negocio, lo mínimo que tiene que hacer el auditor es entender el proceso. Este concepto de entender el proceso, este concepto de hacer narrativas, el concepto de hacer flujogramas, palan verdades, estimados alumnos, estimados colegas, en el tiempo se ha ido perdiendo. Porque el auditor, como bien llama, el auditor financiero, le gusta ver las finanzas, le gusta ver lo contable, le gusta ver los números y deja de lado el concepto contable, ¿no? El concepto del control interno como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque se centra o su competencia va de la mano, ¿no? Va muy, muy de la mano, muy pegado al concepto básicamente de la cifra. El entender el proceso te sirve al auditor financiero entender la transacción a través del proceso y del riesgo, cómo desde un inicio hasta un fin se llega y se analiza el procedimiento, el proceso como tal, para poder interiorizar, para poder identificar lo que pueda fallar en el proceso y mitigarlo a través de los controles internos que puedan existir dentro del proceso de control o proceso contable que exista. Y también le ayudará al auditor, ¿no? A desarrollar los procedimientos sustantivos o los procedimientos de control que pueda ejecutar y desarrollar en el proceso o en el ciclo contable o en el ciclo financiero. ¿De acuerdo? ¿Por qué se ha dejado hablan verdades equivocamente, de hacer entendimiento del proceso? ¿Por qué? Porque actualmente los procesos como tal son más tecnificados, es decir, ya vienen enlatados a través de sistemas informáticos, donde de repente en muchos negocios ya no lo ven desde un conocimiento ruta crítica, un proceso crítico de una manera manual, sino a través del sistema, o del sistema de administración o el sistema integrado que la compañía o el negocio pueda tener. Pero si nosotros, como auditores financieros, no entendemos el proceso, no lo plasmamos, no lo eh, analizamos, es muy poco probable, ¿de acuerdo?, de que nosotros, como auditores financieros, cubramos y hagamos un buen análisis de riesgo inherente y diseñemos correctamente los procedimientos de saldos. Entonces, en un ciclo ordenado de auditoría financiera, todo lo que tú has diseñado como cuentas significativas o como cuentas importantes o como cuentas materiales o como cuentas que tienen que ser revisadas y auditadas,
tienen que tener mínimo un entendimiento a través de una narrativa o a través de un flujograma y recorrerlo. Eso no quiere decir de que el auditor financiero simplemente entienda. Lo que tiene que hacer es recorrer la ruta crítica. La ruta crítica lo entiende, lo plasmas y tú evalúas si lo quieres probar a través de pruebas de control interno o lo quieres hacer a través de, ¿cómo se llama? Procedimiento sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces ya ese es optativo, ¿no? O sea, eso ya es como se llama, ya queda, es optativo ya del cliente, del auditor sobre si lo va a hacer su, ¿cómo se llama? Sus pruebas de trabajo en función a diseñar procedimientos de control interno a través de Tesos Control o pruebas sustantivas. No sé si tengan ahí alguna pregunta antes de recorrer el flujograma, por favor. Por favor, alguna pregunta antes de recorrer el flujograma. Edu, por favor. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Ahí tenemos de Jessica, doctor, quien dice, buenas noches, ese programa que presentan lo elabora el cliente o el auditor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? A ver, vamos a leer la pregunta de Jessica. Jessica Walparuca, buenas noches. ¿Ese flujograma que presenta lo elabora el cliente o el auditor? Se supone, es una buena pregunta, ¿ya? Se supone, Jessica, que el cliente tiene que tener, en verdades, su manual de organización de funciones y su manual de procedimientos sobre área. Entonces, esa información es clave para que tú lo puedas obtener y en función a ello tú vas a hacer su flujograma. Se supone que cuando tú elaboras o cuando se diseñan el procedimiento de trabajo del auditor financiero, ¿sí? El auditor financiero toma esa información, ¿no? En función al requerimiento que se ha ejecutado, lo toma como suyo y lo plasma en lo que se tiene que hacer. Entonces, en otras palabras, ese flujograma lo elabora el auditor en base a su entendimiento, ¿no? No es que, ¿cómo se llama? El cliente te lo entregue de una manera ya ordenada, ¿no? Pueden haber, ¿no? Pueden haber estos casos en que, ¿cómo se llama? El auditor, ¿sí? El cliente, discúlpame, ¿cómo se llama? Te puede entregar un flujograma y tú ya modificarlo a tu semejanza, ¿no? Pero, la verdad es este flujograma es en base al diseño que el auditor tomó para poder desarrollar sus papeles de trabajo, ¿no? O sea, lo diseña. Pero para poder diseñar este flujograma que te estoy mostrando, obviamente se ha tenido que entrevistar para poder esto luego dibujarlo, ¿no? O sea, las técnicas, ¿cómo se llama? Las técnicas son dos. Si te gusta escribir, haces una narrativa. Si te gusta dibujar, haces un flujograma, ¿no? Para mí es más práctico hacer flujograma porque es más entendible. Hacer las pruebas de conexión o las rutas críticas es más sencillo. Entonces, sobre eso lo puedes diseñar. ¿Ya? No sé si pude responder tu consulta, Jessica. Jessica, muy bien. Entonces, en base a esto, se hace la llamada narrativa o flujograma, ¿no? Que ya, uy, caramba, que se tiene que plasmar. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera.